Hola gente, ¿cómo vamos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Miscelánea. Hoy, viernes cultural, que hacía días no lo hacía. Este es un viernes de cine, hacía días no me tocaba una película como la película de la que les voy a hablar hoy. Pero antes, recuerden suscribirse a mi canal, a ustedes no les cuesta nada, a mí me ayuda un resto. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Recuerden que este es un canal multifacético, así que aquí pueden encontrar cualquier cosa. Aquí hablamos de análisis político, de cannabis medicinal, de cannabis de uso adulto, de arte y de muchas cosas más que se nos puedan ocurrir. Mi nombre es Lina María Naranjo y sin nota particular, comencemos. Bueno, ya entrados en materia, entonces la película de la que les quiero hablar hoy es Argentina 1985. Para eso es conveniente hacer una breve reseña de cuál era el contexto histórico. Recuerden ustedes que entre la década de los 70s y los 80s, una buena parte de América Latina y sobre todo varios de los países o casi todos los países del Cono Sur vivieron una serie de gobiernos producto de dictaduras militares generadas en un contexto promovido por Estados Unidos a través de la doctrina de la seguridad nacional, ya que muchos de estos militares fueron y se formaron en la Escuela de las Américas, desde donde se difundió esta doctrina, pues que buscaba básicamente que los militares se concentraran en el gobierno y era básicamente con el fin de contener, digamos, la posibilidad del avance del comunismo en América Latina. En ese contexto, y ya para entrar en el caso argentino, Argentina sufrió este golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, donde una junta militar derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, viuda del expresidente Juan Domingo Perón. Se hicieron al poder, esta dictadura estuvo entre 1976 y 1983. En 1983 hay un llamado a elecciones generales y resulta electo el presidente Raúl Alfonsín. Estando entonces en ejercicio el presidente Raúl Alfonsín, pues él promueve la investigación a los militares que estuvieron pues a cargo del poder. Fue una dictadura bastante sangrienta, donde fueron, entre otras, más de 30.000 aproximadamente los desaparecidos, más otra cantidad de víctimas que fueron torturadas con, digamos, unos elementos muy icónicos, si así se les puede decir, en el marco de esta dictadura, como fueron los centros de detención clandestinos, entre ellos tal vez el más conocido, la Escuela de Mecánica, la EMA. También fueron conocidos en este contexto de esta dictadura los vuelos de la muerte. Quienes quieran conocer un poco más, digamos, de la perspectiva y de los hechos históricos desde la perspectiva de las víctimas, les recomiendo películas como, pues, tal vez la más conocida, La Noche de los Lápices, Imaginando Argentina, y hay una, para mí de las que he visto es la mejor, que se la súper recomiendo, que es Garaje Olimpo, que Garaje Olimpo hace referencia a otro de los centros de detención. Sin embargo, Argentina 1985 no aborda esta historia desde la perspectiva de las víctimas, sino desde la perspectiva de los responsables de adelantar la investigación con los militares. Y aquí es, digamos, ya donde quiero como empezar a hacer referencias muy puntuales, porque además, digamos que hay muchos aspectos que es imposible no relacionarlos con nuestra propia historia. Lo primero es que se deja ver en la película pues la pugna que hay por quién tiene la competencia para investigarlos. Obviamente los militares insisten en que ellos deben ser investigados por un tribunal militar y por lo tanto, pues como se muestra en la película, ellos desconocen la legitimidad finalmente del tribunal civil. Entonces digamos que esa es como la primera complejidad que se muestra en la película. Finalmente se determina que ellos deben ser investigados por un tribunal civil, y la historia que muestra la película es sobre todo el enfoque desde la fiscalía, que es la responsable de adelantar la investigación. El tribunal que debe adelantar la investigación es la Cámara de Apelaciones Federales, y la historia se cuenta desde la vida
fundamentalmente del fiscal Julio César Estracera, que fue el fiscal principal, y del fiscal adjunto, que fue Luis Moreno, que Luis Moreno tal vez muchos de ustedes lo han escuchado mencionar porque además fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. La película, si bien es cierto, digamos que el contexto argentino es distinto, digamos, por ejemplo, al nuestro, en el sentido de que en el caso nuestro sí se desarrolló y se ha desarrollado un conflicto armado como tal, que no es algo de lo que se pueda decir muy claramente que haya ocurrido en Argentina, o en Chile, o en Brasil, o en Paraguay. Pues la película sí deja ver a través de la historia del equipo de investigación y de los hechos como se van dando, elementos que suelen ser comunes a estos procesos de memoria y de reivindicación de los derechos de las víctimas. La película nos muestra entonces cómo desde los prolegómenos de la investigación se empiezan a plantear una serie de dificultades que suelen ser comunes a este tipo de procesos. Una que ellos plantean es frente a la conformación del equipo que los va a apoyar durante la investigación. Ellos, entre otras cosas, buscan no rodearse de un equipo de abogados defensores ya muy reconocidos en la defensa de los derechos humanos, porque usualmente las personas, los defensores y los abogados defensores de derechos humanos son tachados de comunistas, lo cual es un despropósito, lo cual seguimos viendo hoy y sí que lo hemos vivido en nuestro país. Por eso ellos se deciden a crear un equipo joven, desconocido, que ni siquiera pudiera tener ese tipo de señalamientos. Otro aspecto, y era algo a lo que acabo de hacer alusión, es muchos porque en el fondo no querían hacer parte del equipo de investigación. Y es porque lamentablemente en el fondo suele ser muy común que la clase media, y obviamente ni qué decir las clases altas, y con esto no quiero enfatizar aquí una lucha de clases, sino que son realidades, son hechos, esto no son conceptos. Son realidades y son realidades que no solamente son nuestras, que es lo que se suele presentar en este tipo de contextos. Estas clases usualmente terminan apoyando estos procesos dictatoriales. ¿Por qué? Porque de alguna manera terminan considerando que el fin justifica los medios y que esos desafueros del Estado, con tal de combatir a una guerrilla, a un grupo subversivo, son aceptables, lo cual definitivamente no es así, porque es que el Estado lo que tiene es el uso legítimo de la fuerza y de las armas, pero desafortunadamente suele ser muy común que estas clases terminen apoyando estas dictaduras, y eso es algo que deja ver claramente la película. Asimismo, en este preludio, en estos antecedentes de la investigación, pues ya se empiezan a ver obviamente todas las amenazas y los acosos y las descalificaciones de las que son objeto quienes integran el grupo de investigadores, y sobre todo pues obviamente el fiscal principal y el fiscal adjunto. También nos deja ver la película otro elemento que suele ser muy común cuando de juzgar los militares se trata, y es el desconocimiento de su responsabilidad. Se vio allá y lo hemos visto aquí en los juicios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si bien varios militares han comparecido y de alto rango y han reconocido su responsabilidad, pues también generales, y hay que decirlo con nombres propios, como el general Mario Montoya, se refieren a que esos son actos de los subordinados, que fue la teoría que en todo momento trataron de manejar los militares responsables de la dictadura argentina. Decir que todo fueron actos de los subordinados que ellos no sabían. Por eso el equipo de investigación y acusación tiene muy claro desde el principio la importancia de demostrar el elemento de la sistematicidad. De hecho, es muy interesante ver cómo este equipo tenía una conciencia de la responsabilidad histórica que ellos estaban asumiendo. No solamente que iban a adelantar el juicio más importante en la historia de la nación argentina,
sino que como en algún momento lo plantean es el juicio más importante después de los juicios de Nuremberg, con los cuales se juzgaron a los criminales de guerra responsables del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos tienen esa claridad y por eso desde el principio tienen ese enfoque tan claro en la demostración del elemento de la sistematicidad. Otros aspectos interesantes que nos pone de presente Argentina 1985 es, por ejemplo, el papel de la prensa y cómo cierto sector de la prensa ataca al equipo de investigación, lo censura por el hecho de estar investigando a los militares, porque creo que existe, a mi modo de ver, una falsa creencia de que apoyar la labor de la fuerza pública, apoyar la labor de los militares, implica no meter las narices, no mirar qué han hecho, no juzgar, no sancionar, inclusive sus abusos. Y eso es absolutamente equivocado. Insisto, el Estado tiene el uso legítimo y exclusivo de la fuerza y no puede compararse ni puede acudir a los mismos métodos y medios de los victimarios por demás al margen de la ley que dice combatir. Entonces, en ese orden de ideas, pues juzgar a los militares, juzgar sus actuaciones, no implica ni mucho menos ser un enemigo de la fuerza pública, ser un enemigo del ejército, odiar a los militares. Esto se hace muy evidente en la película. Y por supuesto, pues muestra también cómo en todo momento los militares tratan de justificar su accionar desde las acciones de las víctimas que supuestamente estaban combatiendo, que dicho sea de paso, en este caso no todas las víctimas, igual que en nuestro caso, eran guerrilleros, o sea, muchos eran población civil que no tenían nada que ver o que tendrían una amistad o una relación de familiaridad. Entonces, obviamente también se dejan ver aspectos como los secuestros de los niños. Digamos que esta dictadura, yo ahora les mencionaba algunos aspectos por los cuales se caracterizó, como fue el tema de los centros de detención clandestinos como el EMA, como el Olimpo y como muchos otros, los vuelos de la muerte, que para quienes no lo saben, básicamente a las víctimas, pues después de un tiempo de tenerlos secuestrados y torturándolos para sacarles información, los montaban en unos aviones y los tiraban desde el aire al mar. También otro elemento que fue el que dio lugar justamente junto con las desapariciones al tema de las madres de la Plaza de Mayo fue el secuestro de niños. Se habla al menos del robo de más o menos 400 niños que nacieron de las mujeres que fueron secuestradas y desaparecidas por la dictadura y que muchos de ellos terminaron siendo criados por las familias de los mismos victimarios, de los mismos militares. En fin, pero como les digo, digamos que si quieren indagar un poquito más de lo que fue este conflicto o esta dictadura, desde la perspectiva de las víctimas, ahí ahorita ya les mencioné otras películas que, dicho sea de paso, es bueno que las vean combinaditas, no sé, con Shrek, con la Era de Hielo. Aquí pues estoy pegándome de las recomendaciones de Diana Uribe, pero es que eso es cierto. No vayan a hacer la burrada que hice yo una vez de verme en un solo día Garaje Olimpo, Imaginando Argentina y Voces Inocentes, Estoy Viva de Milagro. O sea, caí me cortó las venas el día que hice semejante barbaridad. En serio que estas películas son demasiado duras y hay que verlas en clave con otras que, hombre, como que lo tranquilicen a uno porque son muy duras. Pero digamos que esta, como se enfoca más, es, digamos, en las vivencias del equipo de investigación y sobre todo en lo que fue el juicio, que termina en un momento memorable y es el discurso de cierre del fiscal Estracera. Es una pieza absolutamente maravillosa, muy interesante porque no es como los alegatos típicos de nosotros los abogados, una vaina re técnica, re mamona, sino que él hizo algo maravilloso que a mí particularmente me encanta porque amo con locura el arte. Se apoya en un amigo que además de ser abogado,
era experto en artes dramáticas, entonces digamos que construyen un discurso un poco más emotivo, sin salirse obviamente de los aspectos técnicos relacionados pues con las violaciones de derechos humanos, con los elementos de la sistematicidad y demás, pues es evidentemente un discurso que toca las fibras de absolutamente todos los presentes. Así que nada, esta es mi recomendación para hoy. Caso aparte, son las actuaciones de Ricardo Darín, que hace el papel del fiscal Estracera, y de Peter Lanzani, o Juan Pedro Lanzani, que es quien hace el rol de el fiscal adjunto Luis Moreno. Algunos de ustedes lo recordarán, quienes se hayan visto la serie de Maradona por Prime Amazon también. Él hace el papel de Jorge Sitterspriller, un amigo de Maradona, que es el que es cojito en la serie. Realmente hacen los dos una gran actuación, igual que el resto del elenco, la que hace la esposa del fiscal Estracera también. En fin, es maravillosa, tiene una muy buena fotografía, una excelente ambientación, el vestuario, las luces, o sea, realmente una gran película. Imperdible, aprovechen para que se la vean este fin de semana, en un rato de desparche, si están buscando qué hacer y si no también, porque realmente una gran película. Y bueno, nada, los dejo. Recuerden suscribirse a mi canal, upa, upa, upa. Ese dedito ahí, botoncito, suscribir, activen la campanita para que les diga cuando publique un nuevo video, compártanlo, coméntenlo. Y nada, feliz día, feliz noche, feliz vida, feliz momento, cualquiera sea el momento en que estén viendo este video. Un abrazo a todos, chao, chao.